Bienvenido a la tercera temporada de Historia en Blanco y Negro, un podcast de Sonia Martínez para pasear por la historia a través de sus curiosidades, de lo menos conocido y más atractivo de nuestro pasado. Si estás preparado, despegamos. Episodio 2. El amarillo de Van Gogh. En nuestro paseo por la historia, a través de sus curiosidades de esta semana, te quiero hablar de pintura. El amarillo de Van Gogh tiene una explicación, porque la historia tiene esas cositas que desconocemos y que son las que la hacen interesante en realidad. El amarillo no era el color favorito del pintor. Su obsesión está más relacionada con la enfermedad, con un tratamiento y con sus consecuencias, y que hoy la ciencia nos puede explicar. Quédate unos minutos que despegamos. Es en el siglo XIX cuando el pintor Vicente Van Gogh se convierte en uno de los máximos exponentes del postimpresionismo. Su obra, ya sabemos, alrededor de unas 800 pinturas, destaca por colores llamativos y vibrantes, capaz de atraer la atención de cualquiera por ser el color amarillo el que destaca sobre los demás. Pero es imprescindible, como decía al principio, tener en cuenta la salud del pintor para entender su obra. Y es que el amarillo de Van Gogh tiene más enjundia de lo que imaginamos. Para comprender el uso casi obsesivo de este color por parte del artista, te quiero hablar de la conclusión a la que llegaron unos investigadores de la Revista Internacional del Trastorno Bipolar. Estos, tras estudiar el caso del pintor, concluyen que Van Gogh había desarrollado trastorno bipolar, pero con unos rasgos de trastorno de personalidad límite, siendo factible que su empeoramiento se debiera al consumo de alcohol combinado con la desnutrición. Es el profesor Nolen quien, después de revisar los 6 volúmenes de cartas que dejó el pintor, aseguró que no está completamente claro qué forma de trastorno bipolar padeció. Porque, aunque sus episodios de depresión eran claramente muy graves, no podemos determinar, a partir de estas cartas, si sufrió el lado maníaco. Bien, de dar por válido este problema, se entiende mejor la predilección del amarillo en sus obras. ¿Por qué? Pues estaría relacionado esto con una intoxicación por digitalis purpurea, que es una medicina empleada para hacer frente a diversas patologías. Por ejemplo, en el siglo XIX se usaba para tratar las crisis maníaco-depresivas. Y Van Gogh, que sufría ataques varios que lo desconcertaban física y mentalmente, era un consumidor habitual de digitalis para paliarlos por sus propiedades sedantes y antipilépticas que se le atribuían. Hoy sabemos que que las personas que consumían un exceso de digitalis desarrollaron xanthopsia. Es una patología que alteraba la percepción de los colores y tendían a ver los objetos de un tono amarillento. Vamos entendiendo ya por qué Van Gogh tenía esa obsesión por el amarillo, lo que entendemos que realmente no era una obsesión, sino era una consecuencia, un efecto secundario del tratamiento. Por tanto, Vicente Van Gogh veía el mundo a través de un filtro amarillo provocado por la medicina que consumía. Y ahí está esa explicación del amarillo de Van Gogh. Simplemente plasmaba lo que veía, nada más. Es importante señalar que con la xanthopsia aguda, el pintor habría sido incapaz de diferenciar los blancos de los amarillos, mientras que los azules le habrían parecido simplemente verdes. Pero aún hay una hipótesis más, que es la que sostiene que probablemente el pintor también sufriera glaucoma de ángulo cerrado subagudo. Este problema en la visión también explicaría esos halos que pintaba en alguna de sus obras y que son evidentes en varias pinturas, como el Café de Noche o La Noche Estrellada. El caso del pintor, en su caso,
Fue su médico personal, el doctor Paul Gatchett, quien le recetaba y suministraba la digital. Por supuesto, este doctor conocía bien los efectos secundarios que podía ocasionar su consumo, de ahí que le desaconsejase su abuso, porque podía producir un síncope o incluso llevar a la muerte por una parada cardiorrespiratoria. Te decía al principio que la obra de Van Gogh es tan extensa como interesante, pero de la larga lista de pinturas destaca la famosa serie de óleos Los girasoles. Su creación fue posible gracias a los nuevos pigmentos decimonónicos fundamentalmente, y el amarillo de cromo que dotaba a los girasoles de luminosidad. En cambio, si hoy nos acercamos a estos cuadros, no vamos a percibir el amarillo de Van Gogh, sino más bien un tono ambiguo, a medio camino entre el amarillo y el marrón. La explicación, nuevamente, la encontramos en la ciencia. Y la teoría más aceptada es que se han producido cambios químicos en el pigmento amarillo de cromo por la exposición a rayos ultravioletas. En resumen, la luz ha dado al traste con los colores originales de sus obras. De cualquier manera, parece evidente que Van Gogh sentía predilección por el color amarillo, presente en gran parte de su obra. La Casa Amarilla, Terraza de Café por la Noche o la Avenida de los Campos Elíseos, que son solo algunos ejemplos. Sin embargo, hoy podemos afirmar y decir que la obra de Van Gogh continúa siendo tan enigmática como llamativa, pero que ese color amarillo de Van Gogh tiene una explicación científica que está relacionada pues, con la enfermedad o el trastorno que padecía. El paso del tiempo también se ha encargado y ha ayudado a que esos colores se hayan modificado de alguna manera. Te espero la próxima semana para dar un nuevo paseo por el pasado. Mientras tanto, disfruta del presente. No olvides suscribirte al canal y regalarme un like si te ha gustado.